La semana pasada estuvimos conversando que hay personas que tienen un techo, sí, literalmente, un techo que no han podido superar. Puede ser el techo del miedo, el techo de sus finanzas, puede ser un techo que tienen que atravesar y que por alguna razón pasan los años y ese techo simplemente no se puede romper. Entonces la persona se siente estancada, se siente sin deseos de salir adelante, sin propósito en la vida. Y entonces la semana pasada estuvimos conversando bastante acerca de la importancia de tener un propósito en la vida que esté tan renovado que nos lleve a romper el techo. Sin embargo, nos damos cuenta que nosotros no podemos romper el techo y aún teniendo un propósito, si no nos ponemos hábitos a los cuales podamos dirigir ese propósito. Cuando el propósito es claro y hay metas, hay hábitos que están muy bien alineados, el techo se va a romper. Solamente es cuestión de tiempo. Y a esos hábitos que son mucho más afinados, le llamamos hábitos renovados. Son usualmente hábitos que nos llevan a romper techos que nos han limitado durante toda la vida. Y el hábito renovado es el resultado de un propósito lleno de vida que te lleva a eso, a superarte. Un hábito renovado no hace lo mismo que siempre se ha hecho. Como tú sabes, nuestros hábitos nos hacen. Entonces, tú y yo no podemos jamás romper el techo en áreas de nuestra vida haciendo exactamente lo mismo que hemos hecho siempre. Recordemos la máxima de nuestro tema anterior. Un resultado distinto exige hacer algo distinto. Si estamos haciendo lo mismo de siempre, esperando resultados diferentes, simplemente nos estamos equivocando. Pero ¿sabes cuáles son las buenas noticias? Dios nos enseña nuevas formas. Dios nos indica el camino. Dios nos auxilia para que podamos hacer proezas. Jesús, mientras estuvo aquí en la tierra cumpliendo su propósito, él tenía muchos hábitos. Algunos de ellos eran hábitos espirituales muy marcados que hicieron la diferencia en su camino. Por ejemplo, en Marcos 1:35 encontramos lo siguiente, dice: a la mañana siguiente, antes del amanecer, Jesús se levantó y fue a un lugar aislado para orar. Y este hábito de Jesús, en la segunda persona de la Trinidad, conversar con su papá, era un hábito que lo hacían muy frecuentemente. No es la primera ni la última vez que lo encontramos en la Biblia. Jesús se apartaba a platicar con su Padre y lo hacía muy frecuentemente. En Mateo 4:23 vemos otro hábito que tenía Jesús. Dice: Jesús viajó por toda la región de Galilea, enseñando en las sinagogas, anunciando la buena noticia del reino y sanando a la gente de toda clase de enfermedades y dolencias. Allí vemos tres hábitos. Jesús, cuando viajaba, se detenía en las sinagogas, que era costumbre de él, enseñaba allí. Además de eso, predicaba las buenas noticias, cómo hacer para salvarse, las buenas noticias del reino, y también pasaba tiempo con las personas, llenando sus necesidades. Eran simplemente hábitos que Jesús tenía. En Lucas 4, versículos 15 y 16 encontramos, dice: enseñaba Jesús con frecuencia en las sinagogas y todos lo elogiaban. Cuando llegó a Nazaret, la aldea donde creció, fue como de costumbre a la sinagoga el día de descanso y se puso de pie para leer las escrituras. O sea, Jesús llegó a Nazaret y, como era su costumbre, en el Shabbat, el día sábado, el día de descanso, él iba a la sinagoga. Entonces, eran costumbres espirituales que él tenía. ¿Cuáles costumbres espirituales tienes tú? ¿Acostumbras a ir a la iglesia el día indicado? ¿Acostumbras leer la palabra? ¿Acostumbras, cuando te encuentras con personas que no conocen de Dios, les comunicas las buenas noticias? Nosotros tenemos aquí, en este pequeño espacio que ya hemos tenido,
por lo menos 4 o 5 hábitos que Jesús constantemente nos mostraba como hábitos espirituales. Entonces, Jesús tenía esos hábitos, tenía su propósito obviamente muy claro. Resultado, Jesús rompió los techos. Y hoy en día es la persona más importante que ha entrado en la historia de la humanidad. Te quiero decir algo, nuestros hábitos son usados por Dios para romper cualquier techo que hoy en día te pueda estar limitando. Y esas son buenas noticias. Ahora bien, aunque eso es cierto, tenemos un enemigo que nos impide salir adelante. De hecho, no es un enemigo malvado en el sentido típico de la palabra, pero está ahí y te impide triunfar. Y aun cuando tengas un propósito muy claro y quieras poner en práctica hábitos, este enemigo te impide que puedas formar hábitos. De hecho, si no entiendes a este enemigo natural, que te repito, no es malvado, simplemente está allí y es un antagonista a que tú puedas, además de tener tu propósito, crear hábitos, por lo tanto, te impide romper el techo. Te voy a poner un ejemplo. Es como aquella persona que dice, yo he decidido este año, por decir algo, mejorar en mi área de salud y quiero bajar 15 kilos. Para ello voy a dedicar tiempo de ejercicio, voy a comer este tipo de alimentos, voy a tener cuidado a la hora en que ingiero esos alimentos. Y entonces esa persona dice, voy a desarrollar esos hábitos. Pasa el año y eso no se cumplió casi en ninguno de los segmentos. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? ¿Por qué no se rompió el techo de una mejor salud? Y es precisamente porque hay un enemigo que nos antagoniza. Y te quiero decir, ese enemigo no es el diablo, ese enemigo no son los miembros de tu familia, ese enemigo, ¿quieres saber cómo se llama? El torbellino. Así, el torbellino. Tal vez para algunos de nosotros es algo bastante nuevo. ¿Qué? Está hablando de un huracán, está hablando de un remolino. No, estamos hablando del torbellino de la vida, que es esa concurrencia o abundancia de cosas que suceden en nuestra vida en un mismo tiempo. No son necesariamente malas. Pero, por ejemplo, todos nosotros tenemos que tener higiene físico, tenemos que comer, desayunar, hacer nuestras necesidades fisiológicas. Todo ser humano tiene muchas cosas que hacer todos los días. Si alguien es padre de familia y tiene sus hijos, tiene que educar a sus hijos. Si los hijos van a una escuela, pues llevar a esos niños a una escuela. En otras palabras, hay un torbellino, hay un montón de actividades que se tienen que hacer o se tienen que hacer. Sin embargo, precisamente, es ese montón de cosas que están alrededor que muchas veces impiden que tú y yo podamos formar nuevos hábitos. Y este diagrama que vemos a continuación, pues nos lo enseña muy claramente. Encontramos un torbellino, como tú puedes ver allí en tu pantalla, y vemos ese torbellino que básicamente es lo urgente de la vida, aquellas cosas que o se hacen, que todos los días están allí. Sin embargo, están prácticamente contrapuestas a las cosas que son realmente importantes, que dichos de otra manera son aquellos hábitos renovados que nos llevan a romper la monotonía e ir más allá de aquel techo que nos limita. Y si podemos observar muy bien, ese torbellino compite contra esos hábitos y de alguna manera no estamos viviendo una vida llena de urgencias. La persona dice, ya pasó todo el año, ¿qué fue lo que yo hice? No pude cumplir, no pude romper el techo en ninguna área de mi vida, no pude formar nuevos hábitos, pero estuve muy ocupado, claro, porque básicamente estuviste ocupado en el torbellino. Así que el torbellino es todo acerca de aquellas cosas urgentes que se te vienen encima y que te exigen y claman por tu acción inmediata. El verdadero enemigo de crear nuevos hábitos es el trabajo diario y a eso lo llamamos
El torbellino es esa enorme cantidad de energía que tú y yo gastamos solamente para hacer que la casa, nuestra vida, la organización, la iglesia, el grupo de crecimiento funcione día tras día y semana tras semana. Pero irónicamente, al mismo tiempo, se trata de todo aquello que dificulta que tú y yo podamos formar nuevos hábitos. Y esos hábitos nos van a llevar a romper el techo. El torbellino, y esto es importante, impide que tú y yo podamos concentrarnos o tener la concentración, el enfoque requerido para hacer que nuestra vida funcione. En el siguiente diagrama lo podemos ver exactamente. Imagínate que todo ese círculo en nuestra vida. La mayoría de nosotros estamos concentrados pues prácticamente en toda esa zona blanca que tú ves allí, que es el torbellino. Y lo más importante, lo único que deberíamos de concentrarnos, o por lo menos lo que primero se tiene que hacer, simplemente es una pequeña fracción de todo lo que está allí. Entonces, como te das cuenta, algo tenemos que hacer. Tenemos que prestarle atención a aquellas cosas que pueden hacer la diferencia en nuestra vida. Imagínate qué lindo es poder decirle a una señora, por decirte algo, imagínate que tú eres una ama de casa, está ahí en su casa, o eres una señora que sale a trabajar y que yo te dijera, a partir de hoy dejas de ir al trabajo. Tu esposo te va a depositar unos cuantos miles de dólares todos los meses para que te concentres en tu condición física. Ya no vas a tener que hacer nada en la casa. De hecho, tu esposo te va a poner 2 o 3 empleados para que te ayuden. Y tu esposo también ha contratado una nana para cada uno de tus hijos. De hecho, también tu esposo te contrató un chef para que te cocine, ya no necesitas ir al súper porque él va a hacer todo. También te ha puesto un conductor a disposición para que solamente le digas, ve a hacer esto y él simplemente lo va a hacer. También te ha puesto una maestra disponible para la tarea de los niños, así que no te tienes que concentrar en la tarea de los niños. Inclusive te ha contratado una persona para que cuando quieras hablar por celular, le puedas decir, por favor, ponme el celular en la oreja, y te pone el celular en la oreja para que no estires el brazo. Y además de eso te contrata una entrenadora física para que puedas concentrarte en bajar esos pocos kilitos de más, 30, 35 kilitos que están por ahí. Y tú dices, wow, el torbellino desapareció, ya no tengo que hacer nada. Claro, esa es la utopía. Imagínate que algo sucediera así, podríamos desarrollar nuevos hábitos. ¿Por qué? Porque no tenemos que hacer nada más, es correcto. Sin embargo, la vida no es así. Existe un torbellino. Y debemos de alguna manera entender que está allí. Sin embargo, la diferencia entre el torbellino y la elaboración de hábitos es bastante clara y aún más importante, compiten de una manera constante por el tiempo, por los recursos, por la energía, por la atención, porque el torbellino es urgente y cada minuto del día está clamando por ti. Ahora bien, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos salir adelante? Escucha lo siguiente, las personas altamente productivas, aquellas personas que constantemente y año tras año están rompiendo el techo en diferentes áreas de su vida, a nivel laboral, a nivel familiar, son personas que se están reinventando muy continuamente, son personas que básicamente entienden que el torbellino está allí y que los objetivos estratégicos, las metas, los nuevos hábitos también deben de existir. Y entonces prácticamente nunca ven la diferencia entre ellos, sino que tratan de amalgamarlos y de manejarlos de tal forma que entienden que todo es necesario para la supervivencia de la organización. En otras palabras, no se pelean con uno para hacer el otro, simplemente entienden que tienen que enfocar su día en una forma diferente. Veamos el mismo diagrama que vimos anteriormente. Si lo puedes ver a continuación, encontramos que un día muy productivo tiene que ver con reducirle el torbellino,
ser más eficiente en ese torbellino que tienes alrededor y entonces dedicarle más tiempo a lo más importante, a lo único, a tus nuevos hábitos. Y entonces te das cuenta que cuando eso se hace, cuando tú dices, ok, lo primero que voy a hacer en el día, o por lo menos las horas que me voy a concentrar, puedes poner las horas de ciertas horas en adelante. Hay algunas personas que dicen, voy a dedicar 4 horas diarias, así como lo escuchas, 4 horas diarias a venir y desarrollar mis nuevos hábitos. Y hay personas que se concentran en eso y procuran sacar de su torbellino esas 4 horas, algunas veces dejando de ver una película diaria que están viendo o reduciendo las redes sociales o de alguna forma se dan cuenta que pueden arañar y bajar esas horas y utilizarlo para lo más importante, como dice la Biblia en Proverbios 30:33. Si bates la leche, sacarás ¿qué? Mantequilla. Si te suenas fuerte la nariz, te sacarás sangre. Y si buscas pleitos, pleitos tendrás. En otras palabras, si yo me enfoco en dedicarle tiempo a mis nuevos hábitos, los hábitos darán resultado. Y para tener hábitos renovados necesitamos venir y hacer una separación en nuestro horario entre el torbellino y ese tiempo. Por ejemplo, yo tengo un buen amigo que él se dedica 2 horas y media todos los días, de lunes a viernes, a la formación, desarrollo de nuevos hábitos que lo lleven a romper el techo. Y él continuamente está rompiendo el techo en su vida. Y la razón es porque se concentra. Y uno le pregunta, oye, ¿y de dónde sacas tiempo para eso? Y dice, bueno, todos los años me detengo y digo, a ver, ¿qué remodelación hago en mi torbellino para poder entonces romper nuevos techos que se presenten? Y lo hace, y es muy efectivo. Mira lo que dice el apóstol Pablo en Gálatas 6:9, dice, así que no nos cansemos de hacer el bien, se trata de constancia. A su debido tiempo cosecharemos numerosas bendiciones si no nos damos por vencidos. Muchos de nosotros comenzamos en enero, febrero de cada año con aquella emoción, hoy sí voy a romper el techo, pero para marzo el techo no solamente no se va a romper, sino que simplemente ya tiramos la toalla, ya nos olvidamos de lo que está por delante. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos hacer? Pues trabajar, ser constantes, sabiendo que el poder más grande del universo está a favor nuestro. En el siguiente diagrama creo que lo vemos muy claro. Si tú y yo tenemos como base un gran propósito, que es vivir para Dios, tenemos claridad de nuestras prioridades, metas, hábitos que tenemos que desarrollar, el resultado va a ser que vamos a ver consecuencias, vamos a ver resultados obvios, vamos a ser productivos. Repito esto que mencionamos al inicio, un hábito se puede definir como algo que se hace a menudo y que por lo tanto suele hacerse con facilidad, un acto que se adquiere y ahora se ha convertido en algo automático. El hábito que es renovado rompe techos. Así que empecemos a trabajar para el 2023 y entonces para ir a la parte práctica, te queremos animar que en cada área de tu vida, y ya lo vamos a ver cómo lo puedes hacer, sería bueno hacernos una sola pregunta que requiere una sola respuesta. Esta es la pregunta, ¿qué es lo único que yo debería de hacer en el área X, Y, Z, en cualquier área, ya lo vamos a ver en la práctica, para romper el techo ABC? ¿Qué es lo único que debo de hacer? Fíjate, no estamos hablando que pongas 2 cosas, ni 3 cosas, ni 4 cosas, ni 5 cosas, sino una sola cosa. ¿Qué es lo único que yo puedo hacer este año para romper ese techo en esta área? Y entonces pones la respuesta. Lo único que voy a hacer este año para romper en esta área X, Y, Z, para romper el techo ABC, es lo siguiente. Y entonces cuando tú te comienzas a concentrar en eso, hay una gran diferencia. Te lo vamos a poner especialmente con el área espiritual. Mira en esa primera instancia tu caminar espiritual con Dios.
y te haces la pregunta, ¿qué es lo único que yo debería de hacer en mi área espiritual para romper el techo, por decir algo, de estudiar la Biblia 25% más de lo que lo hice el año pasado? ¿O qué es lo único que debería hacer en el área espiritual para todos los días tener minutos de oración? Y puedes poner la cantidad. Entonces, tú te pones una tarea, lo único que deberías de hacer para romper ese techo. Y entonces, lo único que haré es, y pones allí, ¿qué es lo que vas a hacer? Fíjate lo que sucede muchas veces. Viene una persona y dice, quiero conocer más de Dios este año, pero la persona va a la iglesia, la persona sí lee la Biblia, la persona ora en diferentes grupos, pero su caminar espiritual como que se ha estancado. Entonces, pero cuando la persona dice, voy a hacer algo, no voy a hacer 4 o 5 cosas, porque probablemente no voy a hacer ninguna, me voy a concentrar en una sola. Y esa persona dice, a partir de este momento, lo primero que voy a hacer es leer la palabra apenas me levante. Me levanto, o mejor dicho, me mojo la cara, me levanto, ¿verdad? Obviamente, pero me siento a estudiar la palabra y no voy a hacer nada más hasta que no lea la palabra. Entonces, cuando una persona dice, ese va a ser mi nuevo hábito, y se concentra en eso, y lo pone como lo único que va a hacer en esa parte espiritual novedosa, y obviamente toda su vida se va a ver reflejada y va a romper el techo, especialmente en su relación con Dios. Se va a dar cuenta que ahora puede compartir la palabra en la mañana porque aprendió algo y a Dios le enseñó algo. Esa persona empieza a crecer en numerosas áreas que nunca se había dado cuenta porque hoy está leyendo la Biblia. O puede ser que en su caminar espiritual con Dios lo único que va a hacer es comenzar a reunirse en un grupo de crecimiento porque no lo había hecho. O quizás lo único que va a hacer es ser constante en ir a la iglesia todas las semanas, porque va una vez en Navidad, una vez en Semana Santa y por allí cuando se muere alguien. Entonces te voy a decir, hay que romper el techo. Una cosa, ¿cuál es la única cosa que vas a hacer espiritualmente para romper el techo en esa área espiritual? Ese es un ejemplo. Otro ejemplo es en el área física, en el área de tu energía. Tú puedes ser la persona con los mejores sueños del mundo, pero si tu salud está mala, te vas a ver muy afectado. Entonces, ¿cómo podría ser la pregunta acá? Bueno, ¿qué es lo único que yo debería de hacer en mi estado físico para romper el techo ABC? Entonces, podría ser, a ver, ¿qué es lo único que yo puedo hacer en mi estado físico voy a usar el ejemplo de bajar de peso, para bajar 15 kilos? Tal vez la persona dice, bueno, lo que yo voy a hacer este año es que voy a ir donde un doctor, le voy a pedir que me haga una dieta, o no voy a hacer dieta, voy a caminar, voy a correr, voy a comprarme una máquina de ejercicios, y muchas casas están llenas de muchas máquinas de ejercicio que se usaron durante poco tiempo. ¿Por qué es esto? Porque la persona quiso tener muchos nuevos hábitos y simplemente no pudo salir adelante. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? En ese caso, pensar en una cosa, que es lo único que vas a hacer para que tu estado físico rompa el techo este año. Y pon tu respuesta es importante. No hay acertados o equivocados. Pon una cosa que tú creas que es probablemente lo que más te va a ayudar a cumplir esa meta y desarrolla un hábito en esa área. Puede ser también en tu vida afectiva familiar. Tal vez eres una persona poco afectiva, te cuesta abrazar, besar a los tuyos, o te cuesta, por ejemplo, venir y tener buena relación con todas las personas que están a tu alrededor. Entonces, ¿qué es lo único? Una sola cosa que deberías de hacer en este año, en tu vida afectiva familiar, para romper el techo, por ejemplo, de tu falta de afectividad. ¿Qué es lo que podrías hacer? Un amigo recientemente me estaba diciendo, este año, todos los días, todas las semanas voy a tener una carne asada. Voy a hacer lo mismo que hacía mi abuelo
y que hacía mi papá y que nuestra familia estaba muy unida, pero yo dejé de hacerlo por diferentes razones, pero yo lo voy a comenzar a hacer. Reuniones continuas en la casa para todo aquel que quiera llegar de la familia. Está bien, una sola cosa, pero hay que hacerlo. Entonces, como nos damos, si te pones, si te das cuenta, ahí está el torbellino siempre, y no le estás metiendo 10, 15, 20 cosas nuevas, sino áreas realmente importantes, una en cada una de ellas, que le estás prestando atención y que van a hacer la gran diferencia. Nota lo que dice Jeremías 32, 17 en la Biblia. Oh Señor soberano, le decía el profeta Jeremías, hiciste los cielos y la tierra con tu mano fuerte y tu brazo poderoso. Nada es demasiado difícil para ti. Esa es una aseveración. Nada es demasiado difícil para ti. Pero un poquito más adelante, Dios le responde a Jeremías y le dice, yo soy el Señor, Dios de todos los pueblos del mundo. ¿Hay algo demasiado difícil para mí? Y te voy a decir, ante la aseveración, para Dios no hay nada que sea demasiado difícil, pero Dios lo pone de otra manera. ¿Acaso hay algo que sea demasiado difícil para mí? No hay nada. Dios puede ayudarte a romper cualquier techo en tu vida, pero tienes que asegurarte que tu auxilio viene de Dios y no viene de tu propia carne. Esos hábitos no los vas a desarrollar en tu propia fuerza. Necesitas a Dios y necesitas tal vez la ayuda de tu cónyuge, que se siente contigo y que te ayude a definir cuál va a ser la única cosa en la cual te vas a concentrar en esa área. Por ejemplo, en el área financiera de trabajo, ¿qué es lo único que deberías de hacer en tu área de trabajo financiero para romper el techo? Puede ser para romper el techo de las deudas o para romper el techo de ser una persona poco generosa. Recientemente alguien me decía, Sergio, durante años yo he estado dando una cantidad para venir y ayudar y servir a la iglesia y ayudar a la extensión del reino, pero quiero romper el techo este año. Y te voy a decir, ¿lo quiere hacer? Excelente. Entonces, ¿cuál es el hábito que vas a desarrollar? En el caso de él, era una vez al mes voy a depositar esta cantidad que corresponde prácticamente al doble de lo que yo estaba dando antes. O durante todo este año, por ejemplo, lo único que vamos a hacer es no salir 3 veces a vacacionar, sino solamente una vez, y vamos a limitarnos para meter el otro gasto que íbamos a hacer a pagar de deudas. Pero este año salir de deudas y este año rompemos el techo de la deuda. En otras palabras, ¿qué es lo único que vas a hacer en tu vida financiera o a nivel de trabajo? ¿Qué puedes hacer para venir y romper el techo acerca de las limitaciones que tienes allí? Una cosa, no pongas 2 ni 3, una cosa. Y exprésalo de esta manera, lo único que haré este año es, estamos hablando fuera del torbellino, como jefe o como director de alguna área, hay muchas cosas que tienes que hacer, si no se te muere toda la organización, pero una cosa que vas a hacer, un nuevo hábito que vas a desarrollar, te va a ayudar a romper definitivamente el techo. Yo te quiero animar, reserva tiempo en tu vida para romper el techo y salir adelante. Algunos hablan de 4 horas, otros hablan de 2 horas, pero lee, estudia, planifica, pide consejo, actúa, pon un tiempo sagrado, muévete a la luz de ese tiempo, además del torbellino, y pídele a tu familia que te apoye, pídele a tus amigos y a la gente que está en tu oficina que cuiden ese tiempo para ti. Organiza las primeras horas del día, tal vez en la forma más sencilla, para que tú puedas desarrollar esos hábitos. Me gusta esta frase ya para concluir, dice, la carretera de los hábitos renovados siempre está en construcción. No permitas
que te desvíes en el proceso de obtener lo único, lo más importante en cada una de esas áreas. Pavimenta tu trayecto con aquellos hábitos renovados. Empieza a decir que no. Recuerda, cuando dices que sí a algo, estás diciendo que no a todo lo demás. Quizás vas a tener que hacer un gran cambio en tu torbellino y vas a tener que automatizar muchas cosas, pero vale la pena para romper el techo en tu vida. Yo te quiero animar que desarrolles hábitos, así como lo tenía Jesús, así como lo tenía Pablo, así como lo han tenido muchas personas alrededor del mundo. Rompe tus techos teniendo hábitos renovados y dedicándoles el tiempo suficiente. Lo único, lo más importante en esa área, no 2, no 3, no 4 cosas, lo más importante, una sola cosa, y ponerla en práctica. Que Dios te bendiga.